pregunta, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Oyendo hasta hoy, ¿verdad? Si tiene alguna pregunta, y primero oigo. Sí, pastor. Bueno, teníamos, no, un debate, no un debate, no, Ajá. aclarando la duda de que los ángeles rebeldes, ya ellos Ajá. conocían su destino, que es el fuego Ajá. eterno. Y en Ajá. los seres humanos tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos para ir al Ujú. cielo, Ajá. conociendo el evangelio, pero los ángeles no tenían esa oportunidad, entonces estábamos como conversando un poco de eso la semana pasada mientras usted explicaba. Así explicaba usted. Ok. Sí, pero ahí tal vez Correcto. profundizar un poquito, tal vez porque los ángeles no tienen esa oportunidad como los seres humanos. Si usted puede andar un poquito. Sí, como que usted ve, los ángeles nunca se arrepienten, ¿sí o no? Ángel malo, ángel caído, Satanás, Lucifer, ¿verdad? Y también los ángeles caídos, como que hoy en día andan como demonios. Entonces ellos no tienen nunca ningún arrepentimiento. Aún andas por encima de su altivez, ¿verdad? Entonces en esa posición nunca puede llegar la misericordia de Dios a uno que se arrepiente, aunque había hecho mal, pero como hijo pródigo arrepentido vuelve a Dios, ¿verdad? Esa posibilidad está en ser humano. Pero Satanás, con que nunca se arrepiente, así se mantiene con esa altivez y rebeldía, pero de una forma total, eterna, ¿verdad? Y también ángel Lucifer, ¿verdad? Y demonios, ángel caído, ¿verdad? Ellos se corrompieron por sí, nadie tentó a ellos. Por sí, en sí mismo, en su propia altivez, se corrompieron total. Entonces, y como ya se corrompió por sí, ¿verdad? No fueron tentados, no era victimizado. Uno decide ser así o hacer así, ¿verdad? Y ni se arrepiente, entonces no hay forma para rescatar tampoco, ¿verdad? Por eso Dios sabe muy bien de este punto y una vez, ¿verdad? Para siempre ya hizo el fuego eterno para el diablo y sus ángeles completamente, ¿verdad? Sí. Así que el seres humanos era tentado por el diablo, diferente, y también se arrepiente, ¿verdad? Aunque había nacido en el mundo con el pecado y también, ¿verdad? Peca, pero uno se arrepiente. Entonces, el ser humano tiene buena oportunidad, ¿verdad? Para poderle recibir esa misericordia, porque Dios es misericordioso y no condena así, ¿verdad? Para siempre a uno. Siempre Dios tiene amor para todos seres, ¿verdad? Querido y amado de Dios. Pero cuando ellos se arrepienten, sí alcanzan la salvación, ¿verdad? Y por eso, y en esta forma, ¿verdad? Así, diferente, ser ángel y ser humano, ¿verdad? Y los ángeles que están ya bien ahora con Dios, con obediencia y sujeción, ellos jamás tienen por qué, ¿verdad?, corromperse, porque ellos ya ven cuál es el resultado total de su rebeldía y altivez. Ellos viéndolo directo, entonces nunca, ¿verdad?, ellos se corrompen, ¿verdad? Por eso ningún más ángel se corrompen. Pero ser humano como que no ven, porque está tapado en su cuerpo, ¿verdad? Y no ve claridad, con claridad no ve su destino final por su pecado. Por eso uno sí, otro no, ahí se viene confusión. Pero uno si teme a Dios y tiene corazón con búsqueda hacia Dios y reconoce su pecado por su conciencia, entonces se da, ¿verdad?, buena oportunidad. Por eso se larga tiempo hasta hoy, desde Adán hasta hoy, ¿verdad? Y poquito más de tiempo Dios va a ofrecer para que última persona que tenga la oportunidad de llegar a ser salvo. Pues ahora estamos aquí con el seminario bíblico, ¿verdad? Hasta ahora ya estamos ya compartiendo por ya 6 días y sí, hasta la vez pasada, quinto día, hoy sexto día, ¿verdad? Y entonces se nota que es la Biblia, como es la palabra de Dios. Dios dice y siempre se cumple al pie de letra, pero nunca la palabra de Dios se tuerce, así tal como está escrita. Como hace cuántos años, 3.500 años, del primer escritor Moisés hasta último escritor apóstol Juan. Al pie de letra se cumple una forma perfecta. Ningún ser humano puede hacer, ningún ángel tampoco puede hacer esto. El único quien puede hacer esto es solo Dios. Porque Dios es el que alfa y omega y el principio, el fin, primero, último.
Eres el que es conocedor de total, de toda la cosa, ¿verdad? Dios las conoce, no ignora nada absolutamente, ni mínima cosa. Entre toda la cosa pasada y la de presente y la de futuro, para Dios es, ¿verdad? Algo tan fácil de ver, porque eres omnisapiente. Dios es omnipoderoso, todopoderoso, y omnisapiente, y omnipresente. Eres el único Dios, quien es quien hizo universo, pero totalmente, ¿verdad? Por eso hasta la vez pasada compartimos sobre el pecado. El pecado, ¿cómo entró en el mundo? Por un hombre, dice, por un hombre, Adán, el pecado entró. Desde la concepción, la Biblia habla, ¿verdad? Salmo 51, verso 5, he aquí en maldad he sido formado, mi madre me concibió en pecado. Terrible, ¿eh? Cuando uno fue concebido en el vientre de madre y formado en el vientre de madre, ¿verdad? Se está en qué? En pecado. Nace uno ya con el pecado. Salmo 58, verso 3 dice, los impíos se apartaron desde la matriz y hablaron mentira desde que nacieron, dice, ¿verdad? Por eso siendo impío, que nace en el mundo cargado el pecado por un hombre Adán, quien es protagonista de traer el pecado en el mundo, ¿verdad? Todos seres humanos ya nacen cargado el pecado, así nace ya bajo la maldición del mundo entero. Como que nace el mundo entero con el pecado, ¿cómo no va a pecar, verdad? Sí o sí peca. Una otra forma, sí o sí peca. Entonces, y ahí viene, ¿verdad? Ya gran asunto, ¿cómo llegar a ser salvo? Mientras uno también vive aquí en el mundo, peca y peca y peca sin cesar, ¿verdad? Constantemente peca y peca y peca. Entonces, y ahí se viene ya gran, ¿verdad? Asunto, que es el pecado. Uno ni quiere pecar muchas veces, pero llegan a pecar siempre. Uno quiere hacer bien, buena justicia, ¿verdad? Pero en el lugar de hacer justicia, siempre, ¿verdad? Termina haciendo maldad y pecado. Final, ¿verdad? Y ahí se viene gran, ¿verdad? Y culpabilidad en uno. Uno sabe que no debe hacerlo, pero lo hace. Uno sabe que no debe pecar, ya peca. Uno sabe que, ¿verdad? Tiene que comportarse bien cumpliendo la ley, pero nadie es capaz de hacerlo en esto, ¿verdad? Entonces siempre, una u otra forma, siempre llega a pecar y pecar y pecar. No solo nace con pecado, sino uno ya vive pecando, ¿verdad? Por eso ahí viene gran asunto, gran y sufrimiento de uno y también gran de la esclavitud, ¿verdad? Ante el diablo también. El diablo es el que reina el mundo entero. ¿Con qué reina? Efesios capítulo 2, verso 1 a 3 dice, diablo sí reina este mundo, ¿verdad? ¿Con qué? Con los deseos y los pensamientos. Por eso ya Satanás generando constantemente, ¿verdad? Y deseos. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Y metiendo cualquier método, ¿verdad? En la cabeza de uno, generando mucho pensamiento, ¿verdad? Convencente para uno. Por eso muchos se enganchan por los deseos y pensamientos. Final, dominado por el diablo, vive. Y pecando toda la vida. Y un día tarde o temprano, muere. ¿En qué condición muere? Bajo la condenación. Con el pecado, culpabilizado, uno muere. Ya uno mismo sabe por su conciencia, ¿verdad? Entonces uno mismo contesta, no puede entrar al cielo. ¿Sabe por qué? Soy pecador, dice. Está así, ¿verdad? Entonces uno muere con pecado. Por eso mucha gente atemorizado parte, atemorizado muere de esta tierra, ¿verdad? Pues hasta ahora yo encontraba, ¿verdad? Mucha gente que estaban agonizándose o estaba a punto de llegar a morir, pero ellos no quieren morir para nada, ¿verdad? Quiere salir de ahí, quiere, ¿verdad? Salir de ese peligro de la muerte, pero ese no es opcional, ¿verdad? Uno nace, vive, un día muere, sí o sí. Por eso, ¿verdad? Siendo hombre sabio, prepara ahora ya para poder entrar al reino de Dios, para poder morir tranquilamente, bien preparado, ¿verdad? Pero con pecado de golpe, se viene ya ocasión de morir, uno no está preparado. Por eso queda atemorizado para morir. Y final muere. Mucha gente pasa así, ¿verdad? Por eso, hombre sabio ya prepara. Por eso, Señor, Proverbio capítulo 5 dice, hombre perezoso, vete a hormiga, aprende, dice, aprende con ella, dice.
Porque hormiga sabe preparar cualquier cosa, preparando bien, ¿verdad? Para pasar bien el invierno. Porque las hormigas conocen muy bien que viene el tiempo de invierno cuando ya no puedan trabajar más. Por eso aprovecha el tiempo actual, que es el verano. Ellos sin cesar prepara, ¿verdad? Comida, poniendo en su cueva, ¿verdad? Guardando todas las comidas con la cual pueden pasar todo el invierno. ¿Sí? Por eso, insecto tan chiquita, tiene sabiduría de preparar por el tiempo de verano para vencer al tiempo venidero, el invierno. Siendo humano, cuanto mayor sabiduría debe tener, ¿verdad? Pero lamentablemente muy cegado vive, porque el diablo domina encima de la cabeza de uno. Satanás, ¿verdad? Engaña constantemente con llena de mentiras. Pues hasta hoy, ¿verdad? El diablo enseña a los hombres diciendo que Dios no existe. Está formando esa idea de ateísmo también. Diablo, ¿verdad? Creyente, súper creyente de Dios. Diablo sabe muy bien, todo demonio sabe bien y creen que Dios existe. Y tiemblan ante Dios, ¿verdad? Como dice Santiago capítulo 2. Pero seres humanos engañados por el diablo, ¿verdad? Ni teme a Dios ni creen en Dios. Dice que no existe Dios, ¿verdad? Peor que diablo, así pasa. Bien engañado, ¿verdad? Por toda mentira de Satanás. Así que Satanás como que nunca se arrepiente, sigue con su rebeldía, altivez, no tiene manera, ninguna manera para llegar a ser salvo. El ser humano sí, por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Para poder compartir este detalle. Sí, el sábado pasado compartimos, ¿verdad? Sábado pasado compartimos sobre el asunto del pecado. Asunto del pecado. O sea, por un hombre Adán el pecado entró en el mundo. El pecado actúa en uno. Ustedes mismos saben que ya pecan. Por una u otra forma pecan, ¿verdad? Algunos sí, ¿verdad? Públicamente, algunos privadamente. Uno, ¿verdad? Y sabe cómo es uno mismo, ¿verdad? Por eso no puede escapar, no puede excusar. Yo no tengo pecado, no he pecado nunca más. Nadie puede hacer esto. Uno mismo ya sabe que peca. Por eso Dios ya en el espíritu de ser humano puso la lámpara de Jehová, la cual se llama la conciencia. Ustedes nacen en el mundo como seres humanos, tienen su conciencia. Su conciencia marca a usted, ¿verdad? Cada vez que usted llega a pecar, dice, tú peca, tú peca. Por eso su conciencia, ¿verdad? Realmente acusa también a usted. Usted por eso de vez en cuando se está dando ¿cómo se llama? Protexto. Eso era inevitable, ¿verdad? Por eso yo llegué a pecar. Por eso en sí se viene ese conflicto, ¿verdad? Un lado viene condenación, otro lado defensa, ¿verdad? ¿Por qué yo tuve que hacer esto? ¿Y por qué no puede evitar? ¿Verdad? Por eso aquí en la sociedad humana se encuentra, ¿verdad? Y defensa propia, dice, defensa propia. Alguien quiere matar a mí, entonces para que yo no muera tengo que matar a otro que quiere matar una cosa. Eso se llama defensa propia, ¿verdad? Pero bíblicamente no está bien. Como dice, para que sea santo como Dios, para que sea santo justo ante Dios, por Dios, no debe, ¿verdad? Tener esa propia defensa propia tampoco. Por eso San Mateo 5:21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fato es tonto, ¿verdad? Por decir una vez tonto, quedará expuesto al infierno del fuego, dice. Por eso, y ante la presencia de Dios para hacer justicia perfecta, ¿verdad? Ni se permite la propia, ¿cómo se llama? Defensa o defensa propia, no se puede, no se permite, ¿verdad? Alguien dice, al que te hiera mejilla derecha, puede también la otra. Si quiere ser justo, perfecto ante Dios, tiene que hacer esto. Al que quiere herirte, ¿verdad? Por maldad, ¿verdad? Tiene otra, dice, hasta la otra mejilla más. Delicada, ¿verdad? La ley de Dios. 613 mandamientos están escritos en la ley de Dios. 248 mandamientos dice, hágalo. Dice, ¿verdad? Amar a tu prójimo como a ti mismo.
honra a tu padre y tu madre, guardaré el día de reposo. Hágalo, 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 ¿verdad? 248 mandamientos y 365 mandamientos. Dice que no lo haga, no lo haga, no lo haga, no lo haga. No matarás, no hurtarás, no adulterarás, ¿verdad? No codiciarás. No, 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 no. ¿Cuántos? 365 mandamientos dice que no lo haga, no lo haga, no lo haga. Pero seres humanos, ¿verdad? Contra la ley que dice hágalo, no lo hace. Contra la ley que dice que no lo haga y lo hace. Súper pecador, ¿verdad? Nace ya como pecador y pecan toda la vida. Por eso está totalmente consciente ante la presencia de Dios. Todos los seres humanos procuran para mejorar su vida, ¿verdad? Para no hundirse en maldad y en pecado, pero siempre peca y se hunde más y más. Quiere, pero no puede. Se hunde más en maldad y en pecado. Por eso usted no ve este mundo entero ahora actualmente cómo anda, cómo se comporta el mundo. Perdido total. El mundo, todo el mundo, ¿verdad?, está procurando para mejorar, ¿sí o no? Para mejorar su calidad de vida, mejorar su situación, mejorar su moralidad también. Pero nunca logra ser, ¿verdad?, mejorado. Todas las situaciones, ninguna situación final, ¿verdad? Más bien todos se caen en error y en maldad. Sigue pecando y realmente el mundo se corrompe más y más, ¿verdad? Perdido total. Por eso antes y ahora comprando, ahora peor que antes, ¿sí o no? Por eso cuanto más pasa el tiempo de historia humana, tanto más se hace peor caso. Maldad y maldad y maldad se aumenta más y más. Esa es la situación, ¿verdad? Actual y real. Así que el ser humano, ¿verdad?, nunca pueden superar contra Satanás, quien es el su gobernante. Por eso, bajo esclavitud de Satanás, vive pecando y sujeto total al diablo, lleva una vida pecaminosa, contra su conciencia, contra la ley, contra la voluntad de Dios. Por eso, súper pecador es seres humanos. Por eso, no hay forma, no hay manera para que uno pueda entrar al cielo final. Total, bajo condenación, total, bajo culpabilidad. Desde que nace, está ya con pecado, pero viviendo se empeora más todavía, ¿verdad? Muriendo final, ¿verdad?, con su edad. ¿En qué condición muere? Súper pecador. ¿Sí? Ahí viene gran problema. Hoy un poco vamos a ver el libro, parte de Romanos, ¿verdad? Ahí están hablando nuestra historia. No, Romanos no, hoy San Juan 8 también, ¿verdad? San Juan, el libro San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, vamos a ver. El libro San Juan capítulo 8, versículo 1 hasta 11. Por favor. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vente y no peques más. Sí, así está escrito, San Juan capítulo 8, verso 1 hasta 11. Sí, esa parte, ¿verdad? San Juan capítulo 8, desde verso 1 a 11, muy, muy importante. Porque aquí están hablando de un pecado, ¿verdad? De adulterio. Una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. En el acto mismo de adulterio. ¿Cómo suena?
en su acción pecaminosa ella fue detenida y fue arrastrada, ¿verdad?, hasta Cristo para ser juzgada y castigada. Esa mujer, ¿verdad?, ya no tiene ningún pretexto. Ella es una persona pecadora en el acto mismo de pecar. Entonces no tiene ella ninguna escapatoria, ¿verdad? Súper pecadora. Una pecadora reconfirmada, porque ella fue detenida, ¿verdad?, en acción pecaminosa, ¿verdad? Y ya como no puede escapar. Por eso ahora los fariseos y escribas trayéndola ante la presencia de Cristo. Final, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? La condena ante la presencia de Jesús, diciendo, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. La ley de Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Qué dice tú? Jesucristo, ¿verdad? No dijo nada, solo escribe con su dedo. Con su dedo escribe y después se enderezó y dijo a todos los que estaban ahí. Que dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Verdad? Entonces, y Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dijo así, entonces de fe inclinado de nuevo, ¿verdad? Empezó a escribir. ¿Y qué pasa? Los fariseos y escribas de fe haber oído esa palabra que Cristo dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces Cristo, final, que dice, y viendo, ¿verdad?, ellos que están escapándose, Cristo, y se enderezó, terminando de escribir segunda palabra, y ¿qué dice él? Preguntando a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo a la mujer, ¿verdad? Y yo te condeno, vete y no peques más. Así Cristo dice, y yo te condeno, vete y no peques más. Entonces esa mujer quedó salvada, ¿sí o no?, de la muerte. Debería morir, según la ley, pero no murió. Fue salvada, fue rescatada de la muerte. Hasta el Dios encarnado llamado Jesucristo dice a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno. Los fariseos y escribas no tienen por qué condenarla, porque ellos son igual que ella, pecadores. Igual que ella, ¿verdad? Pero Cristo diferente, Cristo siendo perfecto, Dios santo, sin pecado absolutamente. ¿Por qué Jesucristo no pudo condenar a Cristo? No condenó a la mujer, ¿por qué? Ahí ya hoy vamos a resolver, ¿verdad?, sobre esta pregunta. Primero, y primer palabra que Cristo escribió con su dedo. ¿Qué será? Mientras, ¿verdad?, los fariseos y escribas que la condenaban a la mujer adúltera, Cristo, ¿verdad?, escribió con su dedo primera vez. Después esta palabra que fue escrita por el dedo de Cristo, Señor dijo, ¿verdad?, el que de vosotros esté sin pecado, sea primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué palabra Cristo escribió con su dedo primera vez? ¿Qué será? Y después segunda palabra, ¿verdad?, la que vio únicamente la mujer adúltera. Después el Señor pregunta a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice, ninguno, Señor. Jesús dijo, mujer, y yo te condeno. Incondicionalmente, Señor dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Después dice, vete y no peques más. No pecar más es ya como resultado de no ser más condenada ella, ¿verdad? Ya se ve el cambio de vida, ¿verdad? Ella va a comportarse diferente, como el buen resultado de ser liberada del pecado. Pues la primera palabra que Cristo dijo a la mujer, mujer, ni yo te condeno. ¿Qué pasa? ¿Por qué Cristo no la condenó a la mujer adúltera? Dios es justo, el que va a juzgar al mundo entero sentado en el trono blanco. Como tal está escrito, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 hasta 15. ¿Quién está sentado en el trono blanco? Jesucristo. Él es el que va a juzgar a todo el mundo entero. Él nunca puede mentir. El que no miente dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno. ¿Cómo suena? Ni yo te condeno, una sentencia.
¿Por qué Cristo, verdad, sentenció a la mujer adúltera diciendo, ni yo te condeno? Ella quedó sin pecado. Por eso el Dios encarnado llamado Jesucristo no la condenó, porque en ella no se encuentra ningún pecado. Ahí viene, ¿verdad?, un impacto. ¿Por qué en ella no hay ningún pecado? Ella había nacido como pecadora y pecó recién, también cayendo en adulterio. Y puede ser que peque en el futuro también, en cualquier momento, ella siendo tentada puede caer en pecar, ¿verdad? ¿Por qué Jesucristo dijo a la mujer adúltera, ¿verdad? Ni yo te condeno? Eso ya vamos a resolver, ¿eh? Okay. Eso es lo que vamos a hoy profundizar. Podemos profundizar. Primera pregunta. ¿Y qué fue la primera palabra que Cristo escribió con su dedo? Ante esa palabra que Cristo escribió con su dedo, los fariseos y escribas no pudieron más condenarla a la mujer adúltera. Más bien, desde los más viejos hasta los postreros, escaparon, dejándola en el medio, ¿verdad? Ellos entendieron que no eran capaces de matarla, porque ellos son igual que pecadores, ¿verdad? Y ellos son pecadores igual que la mujer adúltera. ¿Qué es la palabra que se escribió para descubrir pecado de todo el mundo? Eso está escrito en la Biblia, ¿verdad? En San Juan 8 no está escrito. Éxodo 31, ¿verdad? El libro Éxodo, capítulo 31, versículo 18, dice así. Vemos. Éxodo, capítulo 31, versículo 18. Así dice. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tabla. Sobre 2 tablas de piedra, Dios con su dedo, dice, con su dedo escribió, ¿qué? Los mandamientos, 10 mandamientos, ¿verdad? Por eso dice 18, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él, con Moisés, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, con el dedo de Dios. ¿Qué escribió Dios con el dedo de Dios sobre 2 tablas de piedra para entregársela a Moisés? Los mandamientos. Ahora, recientemente, ¿verdad?, donde leímos, los fariseos y escribas condenan a la mujer adúltera por medio de la ley de Moisés, ¿sí o no? ¿Por qué se llama los mandamientos? La ley de Dios, ¿verdad?, que viene de Dios, por medio de Moisés viene, ¿verdad?, al pueblo de Israel. Por eso se llama la ley de Moisés, porque Moisés en que se encargó para traer esta la ley de Dios para aplicarla con el pueblo de Israel. Por eso se llama la ley de Moisés. Ellos recién condenaban por la ley de Moisés, porque en la ley, como está escrito 10 mandamientos, primer mandamiento que fue, Dios es único Dios, dice, ¿verdad? No hará nada otro ídolos, ¿verdad? Éxodo capítulo 20 está hablando muy detalladamente sobre este mandamiento, ¿verdad? Primer mandamiento, Dios es el único Dios, no hará, dice, ningún ídolo, ¿verdad? Segundo, no tentará Dios, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice. Cuarto, dice, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que esté arriba y en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, dice, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y la Biblia, también 5, es Éxodo capítulo 20, verso 5, no te inclinará ella, dice, ni las honrarás. Hoy en día mucha gente está haciendo ídolos, diferentes ídolos también, ¿verdad? Se inclina. Ídolo visible, ¿verdad? De yeso y de madera, de oro, de plata, de cobre, de todo tipo de metal está haciendo, ¿verdad? Dios es ajeno y se inclinan ante ellos, como dice Romanos capítulo 1 también. Se envanecieron, dice, conociendo que Dios existe, pero se envanecieron, ellos cambiaron a Dios glorioso, ¿verdad? En cosas materiales, ¿cómo se llama? De animales y de aves y de reptiles, y también, ¿verdad?, cuadrúpedo, y también seres hombres también, ¿verdad? Se cambian y adoran,
maldad total ante Dios, que es digno de morir más bien por esa maldad. Y final, verso 7 dice, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. No pueden tomar el nombre de Jehová, ¿verdad? Vanamente, tampoco. Verso 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo, dice. Por eso, y así que se manifiesta, ¿verdad? Varios mandamientos que deben cumplir uno para con Dios. Y después Dios dice, entre hombres, ¿verdad? A nivel de relación social y familiar y según su parentesco, ¿verdad? Tienen que cumplir cada cosa que Dios manda. ¿Qué dice Dios? Sexto mandamiento, honrará a tu padre y tu madre. Después dice, no matarás y no adulterarás, no hurtarás, no codiciarás, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Y dice, y ¿cómo se llama? No mentirás también, dice, ¿verdad? Entonces, 10 mandamientos fueron escritos sobre las tablas de piedra, y aparte de 2 tablas en las cuales están escritos 10 mandamientos, Dios manda, ¿verdad? Muchos mandamientos más. Por eso, en totalidad, 613 mandamientos. Si uno quiere ser perfecto ante Dios por su obra, debe guardarlo total, desde que su nacimiento hasta la muerte. Si no, se llama pecador, no puede entrar al cielo. Debería cumplir los mandamientos, pero nadie, ningún ser humano los guarda. ¿Quién sabe? Su conciencia sabe muy bien. Por eso ustedes mismos, ¿verdad? Confiesan ante Dios. Cada vez que oran y piden perdón, soy pecador, Señor, perdóneme, así dice. ¿Verdad? Iglesia católica, evangélica, cualquier verdad creyente, o siendo verdad y gentiles que no pertenecen a ninguna, ¿verdad?, denominación, ¿verdad? Uno siendo ateo, cuando llega a pecar, sabe que peca. Pues ellos mismos excusa, ¿verdad? Ponen pretexto, ¿verdad?, para no ser tan acusado por su propia conciencia. Final, inevitablemente uno es pecador. Cuando uno llega a pecar, igual que una mujer adúltera sorprendida, ¿verdad?, en el acto mismo de adulterio. Así que nuestra maldad y pecado que practicamos siempre es sorprendido en el acto mismo de pecar, porque Dios conoce todo. Dios nunca duerme, nunca muere, Dios nunca se envejece. Dios siempre, ayer y hoy y por los siglos es igual. El Dios omnisapiente, omnipresente y todopoderoso, ¿verdad? Entonces Dios nunca ignora nuestra condición. Por eso su conciencia sabe que está con pecado, Dios totalmente, ¿verdad? En esta condición uno muere con pecado, ¿a dónde va al final, verdad? Por eso hay este gran peligro que está pasando miles de gente. Esa mujer adúltera estaba a punto de caer en la mano de los fariseos y escribas y ser muerta, matada más bien, ¿verdad? Pero Cristo estuvo ahí. Debía haber, ¿verdad?, hacer huir los que acusaban a la mujer adúltera, los fariseos, escribas por primera palabra. Segunda palabra que Cristo escribió. Única persona quien alcanza a verla es la mujer adúltera, porque todos los fariseos, escribas que la habían condenado, se escaparon. Pues única mujer, única persona, quien pudo llegar a ver esa palabra que Cristo escribió con su dedo era la mujer adúltera. ¿Verdad? Cristo pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dice, ninguno, Señor. Dice, ninguno, Señor. Jesucristo que dice, mujer, ni yo te condeno. Aquí vamos a enfocar, ni yo te condeno. Primero, Dios no puede, ¿verdad?, y mentir a nadie. Pero Él dice a la mujer adúltera, que se ve súper pecadora, ¿verdad?, ante nosotros. Cristo dice a la mujer adúltera, ni yo te condeno. Y vete y no peques más. Cuando Cristo dice a la mujer adúltera, mujer, ni yo te condeno, es una sentencia. El juez a una acusada ya declara, ¿verdad?, su condenación. Mujer, ni yo te condeno. Ella está libre, inocente. ¿A dónde va ella? Si muriera así, tal como Cristo dijo, al cielo o al fuego, al cielo. Porque ella, una mujer inocente, una mujer no condenada. Ya vamos a ver aquí. Primero acá dice Éxodo capítulo
27, no 23. Éxodo 23. O sea, estamos en el libro de Éxodo, ¿verdad? Éxodo capítulo 23. Versículo 7. Éxodo capítulo 23, versículo 7 dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Acá que Dios declara aquí en este mandamiento, no de palabra de mentira te alejará, no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dios no justifica al impío. Pero ¿cómo termina la escena con la mujer adúltera? Mujer, ni yo te condeno. La justifica. Tú eres inocente, eso significa, ¿verdad? Mujer, ni yo te condeno. El Dios no la condena. ¿Quién es ella? Inocente, justa. ¿Cómo puede ser esa mujer adúltera la que recién cayó en adulterio, en el acto mismo de adulterio, ¿verdad? ¿Cómo puede ser inocente? ¿Cómo puede ser limpia o sin pecado? Por eso ahora, ¿verdad? Y según esta palabra, ¿verdad? Éxodo capítulo 23, no, capítulo 23, verso 7, de palabra de mentira te alejarás y no mentirarás, no matarás al inocente injusto, porque yo no justificaré al impío. Dios no justifica al impío ni permite que mate, ¿verdad?, al justo y inocente. Por eso Dios protege a esa mujer adúltera, porque según el punto de vista de Cristo es una mujer inocente, justa. Ella no tiene por qué morir. ¿Con qué se explica eso? Porque esa mujer es sin pecado, inocente, justa. ¿Por qué? Hasta que, ¿verdad?, no se muera al final, ¿verdad?, ella. Y también acá dice el libro Proverbio, vamos a ver, Proverbio capítulo 17, verso 15. El libro Proverbio capítulo 17, versículo 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué es la abominación a Jehová? Dos cosas. El que justifica al impío, al pecador, ¿verdad? Y el que condena al justo, también abominable ante Dios. Así que Dios no hace dos cosas, condenar al justo ni justificar al pecador, al impío. Pero ¿cómo termina con la historia de la mujer adúltera? Cristo justificó a la mujer adúltera, impía. ¿Qué pasó con ella? ¿Por qué Cristo la mira a la mujer adúltera como una mujer justa, sin pecado? Sí, alguien si puede contestar, contesten. David, ¿por qué Dios no la condenó a la mujer adúltera? Supongo tal vez porque era creyente o algo así. Ella creyente. ¿Qué creyó? Dios. En Dios. ¿Y quién no cree siendo judíos en Dios? Todo el mundo cree, ¿verdad? Son judíos, creyentes, creyentes, ¿verdad? Entonces los fariseos y escribas, siendo creyentes, querían matarla. Pero al final no pudo, porque ellos están igual, en misma condición que esa mujer adúltera. Se escapan todo. Cristo aparte a ella dice, mujer, ni yo te condeno. Aunque sea creyente con pecado, ¿a dónde va el cielo? Al fuego. Siendo pecador. Siendo pecador no hay manera, sea creyente, sea pastor, sea, ¿verdad?, cura o papa, que están en Vaticano ahora, ¿verdad?, con su pecado sí o sí se va al infierno. No hay otra opción. Dios, ¿verdad?, no diferencia a nadie. Dios es Dios. Sobre todo seres humanos, a los pecadores Dios condena y los lleva al fuego eterno. ¿Verdad? Por eso tenemos que profundizar con este tema.
Sí. Ya vamos a ver un poquito con este detalle. ¿Por qué esa mujer adúltera quedó sin pecado? ¿Sí? ¿Por qué Cristo la vio sin pecado? Comparando entre ustedes y la mujer adúltera, ¿quién es mejor o peor o son iguales? Esa mujer adúltera, igual que usted, ¿verdad? Usted igual que ella. No hay nada cambio, no hay nada diferencia. Ella nace como pecadora, ustedes también. Ella peca toda la vida y final, ¿verdad? Antes de llegar a arrastrar hasta Cristo, ¿verdad? Ella cayó en adulterio. ¿Qué es adulterio? ¿Qué es fornicarios? Cualquier verdad dice ahí, según la ley, ¿verdad? San Mateo 5, versos 27 y 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, Cristo dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer, solo mirada, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya codicia que ocurre en el corazón, ¿verdad? Ya con ella adulteró, dice la Biblia. En su corazón. Por eso un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, con ella adulteró, ¿en qué? En su corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso solo mirada, solo codicia, solo su pensamiento es ya acusado ante Dios y condenado. Antes de practicar nada, solo por su deseo, por su pensamiento, uno comete adulterio, ya cometió adulterio, dice. Terrible, terrible, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice en la Biblia. Por eso lo que ocurre en su mente, en su corazón, y lo que practican con su cuerpo, son iguales. Por eso el que se enoja es igual que el que asesina. ¿Verdad? El que mira a una mujer para codicia es adulterio. ¿Verdad? Uno que miente, ese es igual que estafador. Pero lo que ocurre en su corazón invisiblemente es igual que lo que uno practica con su cuerpo. No hay cambio, dice la Biblia. Por eso, serio problema, ¿verdad? Ante Dios, uno para estar bien con Dios debe ser total liberado de todo mínimo pecado completo. Puro. Sin nada pecado debe ser. ¿Me explico? Sí, por eso aunque sea creyente, congregante, practicante, ¿verdad? Aunque sean pastores, aunque sean, ¿verdad?, curas, aunque sean papa, súper creyente, súper religioso, pero con su pecado. Con mínimo pecado todo va al fuego eterno. Adán no pecó muchas veces, ¿verdad?, para ser expulsado fuera del huerto de Edén. Por único pecado que desobedeció. Quedó desechado total, fuera del huerto de Edén. El paraíso terrenal, Edén, ¿verdad? El jardín, hermoso, lindísimo. Ya él perdió una vez, pero para siempre. Por eso, si quiere ser, ¿verdad?, quiere entrar al reino de Dios, quiere ser santo, justo, limpio, debe ser mínimo, sin mínimo pecado. Total, liberado debe ser de todos los pecados pasado, presente y futuro también. Si no, no va a ser justificado ante Dios. Pero ¿cómo esa mujer adúltera fue justificada? Desencayendo el adulterio, no haciendo nada. Eso es el secreto del Evangelio. Esa palabra aplicaría a ustedes, a mí, a todo el mundo, porque todos somos, ¿verdad?, culpables en este sentido a nivel de nuestra obra, como acto, en el acto mismo hemos cometido pecado. Y puede ser que cometamos pecado más todavía ante la presencia de Dios. Pero ¿cómo llegaremos a ser limpios, santos, justos, teniendo un cuerpo imperfecto y pecaminoso? Eso es lo que presenta en la Biblia, ¿verdad? Hoy poco vamos a profundizar con este tema. Sí, aquí por eso la Biblia está hablando sobre la salvación que viene por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, por ejemplo aquí ya vamos a ver. Esto es verdad, y la ley, según la ley del perdón, ¿verdad? Según la ley. En la Biblia están presentando dos tipos de leyes, ¿verdad? Dos tipos de leyes que son mandamientos, los mandamientos, 613 mandamientos.
Pero otra la ley se llama la ley del perdón, ley de expiación. Cuando uno peca contra los mandamientos de Dios, ¿cómo puede ser liberado del pecado? Así la Biblia presenta en esta forma, ¿verdad? Y cómo uno puede llegar a ser liberado del pecado. Por eso, cuando Moisés salió del Egipto, ¿verdad? Sobre el monte Sinaí recibe dos tipos de ley. La ley de los mandamientos y la ley de expiación. Por eso aquí, recién yo estuve hablando, ¿verdad? Sobre la ley. 613 mandamientos. No matará, no adulterará, ¿verdad? No hurtará, no codiciará, no mentirá, ¿verdad? Ese tipo de mandamientos, 613 hay, 613 mandamientos. Pero cuando comete pecado, ¿cómo debe hacer? Debe tratar, ¿verdad? Liberarse del pecado, si no muere. Porque la paga del pecado es la muerte. Para no llegar a morir, debería cumplir, ¿verdad? Es el pago justo por su pecado. La paga del pecado es la muerte. Entonces, uno sí o sí tiene que pagar la paga del pecado, la paga de la culpa de uno, sí o sí. Si no, nunca va a ser liberado del pecado. Pidiendo perdón no vale, porque la paga del pecado no es petición, oración, confesión, ni bautismo tampoco, ¿verdad? Por eso, la paga del pecado es la muerte, entonces tiene que cancelar con la muerte. Uno mismo que cometió pecado o otro inocente en el lugar de ese hombre que cometió pecado tiene que dar su vida, porque la paga del pecado es la muerte. Por eso en este caso, y uno llega en, como se llama aquí, en tabernáculo, tiene que tratar para liberarse. Por eso la ubicación de tabernáculo está bien céntrica, ¿verdad? Céntrico está. Cualquier pecador que comete pecado puede llegar más rápido posible para tratar de expiación, para no morir por su pecado, ¿verdad? Esto es ya pura entrada, frente, ¿verdad? Entonces, cualquier persona peca, trae animal, ¿verdad? Limpio para su expiación, para su perdón. Por eso después de haber matado, ¿verdad? Y siempre se pone animal sobre este altar, ¿verdad? Altar para ya quemarlo, ¿verdad? Para quemar, ¿verdad? Entonces, uno final ya quedan expiados, perdonados ante Dios, ¿verdad? Matando animal y se quema sobre altar, ¿verdad? Aquí está un corderito, porque Dios manda una cosa, ¿ah? ¿Qué cosa? Aquí, poquito, si pudieran, ¿verdad? Ustedes buscan la ley, Levítico, o si no yo leo también, ¿verdad? Para que oigan bien. Levítico capítulo 4, verso 27. Levítico. Sí, Levítico capítulo 4, versículo 27 al 29. Así dice, yo leo, si alguna persona del pueblo pecare por error, ¿verdad? Haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer y delinquir, así cometiendo contra los mandamientos que no debería cometer, ¿verdad? Pero uno al final comete contra los mandamientos de Dios y llega a pecar por su error, ¿verdad? Y delinquiere, dice, uno ya llegan con delincuencia ante Dios, ¿verdad? 28. Luego que conocer su pecado que cometió. Uno llega a cometer pecado, cometiendo pecado, ¿verdad? Y está ya culpable, entonces, y después uno se da cuenta, mira, yo pequé, no debería hacerlo, pero lo hice, ¿eh? Entonces uno llega a pecar, ¿sí? Entonces, ¿cómo debería ser? Uno peca, ¿verdad? Uno llega a pecar y se da cuenta de que ya cometió pecado. ¿Cómo debe hacer? Hoy en día, ¿verdad? Mucha gente practica, ¿verdad? ¿Cómo? Piden perdón, confiesan su pecado, piden perdón, ¿verdad? Y trata ya no cometer más pecado, y cuando comete otra vez pecar, otra vez pide perdón. Está mal, la Biblia nunca dice, ¿verdad? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento debe coincidir bien.
debería correr bien como una corriente, porque el único autor es Dios, por medio de 40 escritores, ¿verdad? Por eso la Biblia nunca pueden contradecir, jamás. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son de lo mismo, Dios. Entonces, su, ¿verdad? Su manejo, su, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Expresión, nunca puede ser diferente, igual, bien corrida, igual, ¿verdad? Así que aquí, como dice Levítico capítulo 4, no por confesión, petición, oración, o por bautismo, lavado en agua, no. Acá, ¿qué es lo que dice? Levítico capítulo 4, verso 28, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, dice. Traiga una cabra, dice, una ofrenda sin defecto. Porque con defecto no es sacrificable ante Dios. Debe ser únicamente una ofrenda sin defecto. Por eso aquí un corderito está ya, ¿verdad? Como recién yo mostré, este corderito, ¿por qué este corderito? Un hombre cometió pecado. Entonces corderito o una cabra, ¿verdad? O un cabrito también. Animal limpio sí sirve para expiación por su pecado, ¿verdad? Tiene que chequear, ¿verdad? Desde su cabeza hasta su planta de pie no debe tener nada, absolutamente nada defecto. Desde su cabeza hasta su planta de pie tiene que estar bien entero. Entonces sí, sacrificable, ¿eh? Entonces con esta cabra, ¿verdad? Cabra, en este caso Levítico 4, 27 a 29 aparece una cabra, cabra sin defecto. ¿Cómo debe hacer? El hombre que tiene pecado impone la mano, dice. Esto dice acá, versículo 29, ¿verdad? Versículo 29 dice, y pondrá su mano. ¿Quién? El hombre que cometió pecado, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Por eso el hombre que comete pecado o cometió pecado impone la mano sobre la cabeza de la cabra, animal sin defecto, sin pecado. ¿Para qué? ¿Para qué tiene que imponer la mano? Esa imposición de mano significa, según verdad de hebreo, ¿verdad? Imposición de mano en hebreo significa pasar, trasladar o encargar. El hombre que tiene pecado impone su mano sobre la cabeza de la cabra para que el pecado del hombre se trasladara y pasara y se encargara al animal. Por eso cuando termina la imposición de mano, ya como queda, el pecado de hombre fue trasladado a la cabra. Cabra cargó el pecado. Y hombre que cometió pecado quedó sin pecado, porque su pecado fue trasladado a la cabra. ¿Me explico? Entonces la cabra que no cometió para nada pecado, pero ya tiene pecado, no es suyo, sino del hombre. ¿Cómo debe ser? La paga del pecado es la muerte. Por eso, en el holocausto, en el matadero, quedan degolladas, ¿verdad? Para morir. En un rincón del tabernáculo o en el templo de Dios, siempre hay un lugar donde mata animales por medio del Levítico, ¿verdad? Por medio de Levítico, ¿verdad? Ellos y trabajan matar animal constantemente. Todo animal con que muere con pecado cargado, ese pecado no es suyo, sino pecado de hombres o mujeres, ¿verdad? Que cometieron. Entonces ellos inocentemente, ¿verdad? Por cargar el pecado del mundo, ellos mueren. ¿Por qué? El pecado de ellos está puesto sobre ellos. Por eso quedan degollados, muerte, ¿verdad? Muerto y derraman su sangre. Entonces esa sangre, ¿verdad? Sangre que se reciben, ¿verdad? Así, llevan ¿a dónde? Al fondo de ¿cómo se llama? Santuario, lugar santo, lugar santísimo, por medio del sumo sacerdote, hay salpica, ¿verdad? Salpica, eso se hace cada año, una vez, el día 10 de julio, para pecado total del pueblo de Israel. Por eso siempre, ¿verdad? La Biblia está hablando, ¿verdad? El pecado sí o sí hay que pagar con la muerte, si no, nunca se cancela. Pues en este caso, ¿verdad? Muchos animales mueren, ¿verdad?
por el pecado del pueblo de Israel que comete constantemente y cada año, ¿verdad? Por eso muchos animales murieron antes que Cristo viniera aquí en la tierra, ¿verdad? Esto era la sombra de nuestro Señor Jesucristo, quien iba a morir, ¿verdad? Sí. Así recibiendo la sangre, ¿verdad? Se lleva al fondo del lugar santísimo para salpicar, ¿verdad? Ante la presencia de Dios y mostrar que ya está cancelado pecado de tal fulano o pecado de tal pueblo, ¿verdad? Eso se encargaba a los sacerdotes. Pues en su mano siempre se encuentra, ¿verdad? Un plato así hondo, ¿verdad? Para llevar la sangre de animales, ¿verdad? Este es el lugar santuario. Este es el lugar santuario, se llama donde está, ¿verdad? Y candelabro y mesa con pan de proposición. Y aquí lienzo, incienso, ¿verdad? Esto es tres cosas, está dentro de este lugar santuario. Y entrando más fondo, así, ¿verdad? Sacerdote pasando, se viene, ¿verdad? De ahí viene por acá, ¿verdad? Por cortina, pasando así y entra en el lugar santísimo. Aquí se ve, ¿verdad? Esto es la caja, esta caja es arca de alianza. Dentro está guardado, ¿verdad? 10 mandamientos en 2 tablas de piedra escrita con 10 mandamientos. Están ahí, se guardan, ¿verdad? Jehová Dios va a sentar, dice, en el medio de serafines, 2 ángeles que cuidan ahí, ¿verdad? Jehová se sienta. Por eso sacerdote entrando, llevando sangre, aquí salpica 7 veces. Cada año el día 10 de julio, echa sangre como, ¿verdad? Ya pago del pecado del pueblo. Entonces se echa sangre y después sale, ¿verdad? Aunque sea de somos sacerdotes sin sangre de cordero o cabrito cabra, ¿verdad? Entrar ahí sin sangre, ¿verdad? Él muere. Porque es el lugar santísimo, con pecado nadie se presenta. Sin sangre nadie puede ser presentado ahí, ¿verdad? Por eso la sangre de Cristo, eso es la que vale. Eso todo es ya como sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por eso paso a paso veremos cómo se cumple esa imagen es simbólica, se realiza por Cristo también, ¿verdad? Así salpica su sangre del cordero, ¿verdad? Sobre propiciatorio. Este propiciatorio tapa de arca alianza, ¿verdad? Ahí se pone sangre, se ve bien rosado acá, porque se pinta sangre, se echa sangre, ¿verdad? Hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo vino también para esta función. ¿Para quién vino Jesucristo? Para pecadores, salvar al mundo entero, ¿verdad? Sí, poquito vamos a ver Ya aquí nosotros nacimos con pecado y hemos pecado. Cristo vino como Cordero de Dios, ¿verdad? Aquí. Sí, anteriormente Cordero, animal. Cordero directamente fue ya también matado, ¿verdad? Por cargar el pecado del mundo, por cargar el pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero esto era función que Cristo iba a cargar, iba a llevar al final, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Por la imposición de mano de hombre sobre la cabeza de la cabra, el pecado se traslada. El pecado hasta que se cancele siempre existe, ¿verdad? Pero se traslada del hombre a la cabra, eso es lo que recién aprendimos. Y ya el pecado está con la cabra o cordero. Entonces, ¿quién muere por el pecado? Ese hombre cometió pecado, pero su pecado fue trasladado a la cabra. ¿Cómo suena? Pecado aún existe porque no murió nadie por el pecado. Pero posición o ubicación del pecado se cambia, ¿verdad? Del hombre a la cabra. Ahora cabra ya cargó el pecado, se cambió color, ¿verdad? Así, hombre quedó sin pecado, cabra ahora con el pecado del hombre. ¿Quién tiene que pagar la paga del pecado? La paga del pecado es la muerte, ¿sí o no? Entonces, ¿quién tiene que cancelar? Esa cabra que cargó el pecado del mundo o pecado del hombre,
Tiene que cancelar. Por eso derrama su sangre y muere. Murió, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Por eso esa cabra murió por el pecado del hombre, ¿verdad? Así nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años, hizo esa función. Pecador éramos, pero el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo, cargado en su cuerpo. Por eso Cristo ocupaba un cuerpo sin pecado. Por eso nace de Virgen María por el Espíritu Santo, sin cometer pecado nunca. Cristo, ¿verdad? Fue Cordero de Dios que quitó el pecado de nosotros en su cuerpo. Por eso, él, ¿verdad? Cristo, por ser el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado, nos cambió así, del pecador hasta justo, ¿verdad? Por eso, mujer adúltera, por esta acción que Cristo lleva, ¿verdad? Quedó sin pecado, porque Cristo cargó el pecado del mundo entero. ¿Me explico? Y la cambió así justa, sin pecado. Aunque ella había nacido como pecadora y pecó, y puede ser que peque, pero todo el pecado pasado, presente y futuro, Cristo se encargó, ¿verdad? Cargó en su cuerpo, quitó el pecado del mundo entero, pasado, presente y futuro, en su cuerpo. Por eso Cristo cancela. Inevitablemente tiene que morir, ¿verdad? Por eso después de haber pasado esto, Cristo ya final muere, debe morir. ¿Por qué Cristo lleva la cruz hacia Monte Calvario? ¿Por qué Cristo tiene que ser muerto? ¿Por qué Cristo tiene que sufrir tantísimo, crucificado, clavado? ¿Por qué? Cristo es el que es el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Por eso, Cristo sí o sí, sin otra opción, ¿verdad? Tiene que llegar a la muerte. Por eso Él lleva la cruz, ¿verdad? Como está escrito en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Isaías capítulo 53, que dice, el Cristo herido fue por no sus rebeliones, sino por nuestras rebeliones. Molido no por sus pecados, sino por nuestros pecados. Qué raro, ¿verdad? El herido fue por sus rebeliones, así debe ser lógicamente. Molido por sus pecados, sí, comprensible, ¿verdad? Pero el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Está hablando, ¿verdad? Esa función del Cordero de Dios que quita el pecado del hombre y muere después en el lugar de hombre el Cordero para cancelar la paga del pecado del hombre final, ¿verdad? Por eso el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo, no alguno, todo, el mundo entero, ¿verdad? No solo mujer adúltera, usted y yo, todo el mundo entero, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas, sin embargo, aunque habíamos nacido con pecado y hemos pecado toda la vida, y puede ser que pequemos hasta la muerte como cordero descarriada, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Mas, sin embargo, Jehová, Padre Dios, cargó en él. ¿Quién es él? ¿Quién es él? El que fue herido, ¿verdad? Por nuestra rebelión, Cristo Jesús, el Cordero de Dios, ¿verdad? Por eso Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como dice San Juan 3:16, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es él? Dios, Jehová. ¿Qué nos dio, verdad? Hijo unigénito, ¿quién es? Jesucristo, el Cordero de Dios. ¿Verdad? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él, en Cristo, porque Cristo cargó nuestro pecado y final termina muerto en la cruz, ¿verdad? Por eso Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, dice, Si cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, Con el fin de salvarnos, Dios sacrificó su Hijo unigénito. Así, en él puso nuestro pecado, trasladó nuestro pecado en él. Y el Padre Dios lo mata por medio de la crucificación, ¿verdad? Su mano fue clavada porque con nuestra mano hemos pecado. Mano izquierda, derecha. Nuestro pie nos llevaba a todo lado para que pequemos, ¿verdad? Nuestro pensamiento, nuestra cabeza
debería ser castigada también. Por eso coronado de espino, sacó sangre, se derrama total de sangre desde cabeza hasta planta de pie para cancelar la paga del pecado del mundo. Así que Cristo fue crucificado total, ¿verdad? Muerto. ¿Sí? Antes de ya bajar a Cristo, un soldado, ¿verdad? Y lanzó al costado de Cristo, salió toda sangre y agua final. Murió, pero de una forma total, perdiendo toda la sangre del cuerpo. Cristo pagó la paga del pecado del mundo entero, una vez para siempre. Sí. Por eso, final, Cristo muriendo en la cruz, como dice, última palabra, consumado es, dice. ¿Para qué Cristo vino aquí al mundo? Para salvar a nosotros de todo nuestro pecado. Muriendo en la cruz, dice Cristo como última palabra, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pecado del mundo ya fue cancelado una vez para siempre por su muerte. Pues ahora, ¿verdad? Sí, aquí un poquito estudiando este punto. Y consumado es significa fue pagado todo el pecado del mundo una vez para siempre con la muerte de Cristo. Cristo es alfa y omega, principio y el fin, ¿verdad? Cristo no tiene tiempo, por el tiempo limitado nunca está. Cristo es el super, ¿verdad? Él es el supera sobre todo el tiempo, desde eternidad hasta eternidad. Alfa y omega y principio y fin, primero último. Su palabra empezó a dar, ¿verdad? Desde el tiempo de Adán, ¿verdad? Adán, primer hombre, Adán. Desde Adán hasta el momento en que Cristo iba a nacer. Todos los que, ¿verdad?, vivían en el tiempo Antiguo Testamento, ¿qué creían? Cristo va a venir. Cristo va a venir para morir por todos nuestros pecados. Por eso ellos no vieron con su ojo a Cristo Jesús. Solo creyeron. ¿Creyeron en qué? Cristo iba a venir como Mesías, como Cordero de Dios. Iba a salvar a nosotros de todos los pecados por su muerte. Así creyendo ellos fueron salvos en esa época. Época de Cristo. Mientras que vivía aquí en la tierra 3 años, no 33 años, ¿verdad? 33 años, viendo a Cristo físicamente con su ojo, viendo con su oído, oyendo. ¿Verdad? Así palpando a Cristo ellos creyeron, ¿verdad? Que Cristo muere en la cruz por mi pecado. Así ellos creyendo fueron salvos. Para nosotros que vivimos ahora actualmente, yo eso hizo, ¿verdad? 2013. Ahora 2020, ¿verdad? 7 años atrás yo hice esto. Entonces, y hasta ahora 2020, ¿verdad? Todos nosotros que nacimos y hasta ahora vivimos. Mucha gente debe haber muerto Cristo y se fue al cielo, ¿verdad? Nacen y viven y mueren, nacen, viven y mueren, nacen, viven y mueren. Se ven una rutina así, ¿verdad? Pero todos los que nacen después de la muerte de Cristo creen que Cristo vino hace 2000 años a salvar y canceló por su muerte nuestro pecado una vez para siempre. Creyendo así, ellos fueron salvos. ¿Entiende? Así. Y la eterna salvación fue cumplida por nuestro Señor Jesús, uno que vive antes y presente y futuro de esa época. Todos por la fe fueron salvos nada más, ¿verdad? Por eso así, la sangre de Cristo cubre todo nuestro pecado, desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Sí, por eso ahora actualmente nosotros mirando al Señor, creyendo por la palabra de Dios, ¿verdad? Que Cristo me canceló todos mis pecados con su muerte, por fe somos salvos. Y nuestro futuro también puede ser que pequemos, ¿sí o no? Pero todo este pecado, como usted viendo ese, ¿verdad? Y mancha de sangre, ¿verdad? Llega hasta el fin. Cubre todo nuestro pecado, pero de una forma completa. Dice la Biblia, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, por obra nuestra, nunca podemos entrar al cielo, porque nuestra obra fue fallada ante Dios. Cristo sí cumplió su obra perfecta según la ley, y en el lugar nosotros, ¿verdad? En el lugar de nosotros, él fue, Monte Calvario, cargado nuestro pecado como Cordero de Dios, murió en la cruz. Por eso, todo aquel que cree en él, en Cristo, quien hizo esa obra para salvar a nosotros, ¿verdad? Sí, ya tiene vida eterna. No se pierda
más tenga vida eterna. Para esta función, esa salvación, Cristo vino hace 2000 años enviado por el Padre Santo, ¿verdad? Como Dios, ¿verdad? Grande es. Aquí Dios, ¿verdad? Está mostrando su grandeza porque Dios ve, ¿cómo ve? Dios ve, ¿verdad? A las naciones como una gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas. Menudo polvo no maneja nada peso de producto. Con polvo, sin polvo, siempre ese producto pesa igual. Así que no tiene peso, menudo polvo. Así somos, dice, ¿verdad? Así Dios grandísimo. Dios es que tan grande, ¿verdad? Y para el mundo, que es como un polvo, menudo polvo, y como una gotita de agua, ¿verdad? Y decidió Él con su amor salvar a las naciones, al mundo entero, de todos los pecados, ¿verdad? Aquí está hablando grandeza de Dios. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas. Le son estimadas, he aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Así es Dios, grande, pero Él vino hace 2000 años para salvar a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo no va a cumplir esa salvación hecha por su obra grandísima, ¿verdad? Zacarías, ¿qué promete? Profeta Zacarías, ¿verdad? Promete, según la palabra de Dios, Dios promete por Zacarías, ¿verdad? Dice, ¿qué dice? Jehová de los ejércitos, letra roja, y quitaré el pecado del pecado de la tierra en cuánto día. En un día, dice, en un día. No cada día que pida perdón, mentira. Dios es todopoderoso. En un día quitó el pecado del mundo entero, ¿verdad? En un día, no cada día que pida perdón, no, en un día. ¿En cuánto día el pecado entró en el mundo? En un día. ¿Que cayó Adán en pecado, sí o no? Entonces, ¿en cuántos días se quita nuestro pecado? Cuando Cristo como Cordero de Dios quitó pecado del mundo, ya fue quitado. El pecado, así la deuda, ya fue quitada de nosotros. Cristo cargó nuestra deuda para cancelársela, ¿verdad? Ante Dios. Por eso Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, eterno. Sobre aquello que Dios hace, ¿verdad? No se añadirá, ni de ello se disminuirá, porque es perfecto. Una vez Dios hace su obra para salvarnos, no se sobra ni se falta. Así perfecta. Entonces dura para siempre la obra de Dios en nuestra salvación también, ¿verdad? Cristo padeció, dice acá, 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, porque Cristo cargó nuestro pecado en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. El que murió en la cruz, Cristo, ¿verdad? Con su cuerpo cargada de nuestro pecado, ¿verdad? Terminó, ¿qué? Con el pecado. Ya nuestro pecado fue cancelado total por la muerte de Cristo, dice. ¿Sí? Muerte de nuestro Señor Jesucristo, ante y futuro. ¿Verdad? Pues acá ustedes pueden ver que está, ¿verdad? Y hablando sobre cosas pasadas, ¿verdad? Abel, muerto, asesinado por Adán, ¿sí o no? Pues de esa época de Adán, ¿verdad? Con sus hijos él vivía hasta hoy. Continúa, ¿verdad? Así, y nuestro Señor Jesucristo murió. Pasando, ¿verdad? Abel creyó de que Jesucristo iba a morir por su pecado. Por eso Abel ofreció un corderito, creyendo que ese cordero es Cristo quien iba a venir y iba a morir por su pecado. Por eso Abel fue salvo por la fe. Y desde época de Moisés se forma, ¿verdad? Y la ley de expiación por 1500 años, desde la ley, desde Moisés hasta Cristo, 1500 años pasa, ellos practicando, matando animales, cargando sus pecados constantemente, matando animales, ellos fueron expiados, liberados del pecado. Final, cuando Cristo vino con 30 años ante Juan Bautista, Juan Bautista declara del bautismo de Cristo, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El agua, ¿qué significa el agua? ¿Con qué Dios castigó el mundo entero en época de la ley, en época de Noé?
con agua. Agua significa castigo, la muerte significa. ¿Por qué Cristo llega al agua? Para morir. ¿Por qué muere? Él como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Por eso Cristo, cargando nuestro pecado por su bautismo, ¿verdad? Él sube del agua del río. Ya el Cordero que quitó el pecado del mundo en un día. Cristo tiene que cancelar ahora el pago del pecado que él ya cargó en su cuerpo. Por eso Cristo con 33 años fue colgado así en la cruz, ¿verdad? Para cancelar nuestro pecado una vez para siempre. Antes y ahora, en el futuro, todo creyendo en Cristo, quien cargó nuestro pecado y murió y canceló nuestra deuda total con su muerte. Por la fe en esto, somos salvos, dice la Biblia. Si no, no hay manera, no hay otra forma, ¿verdad? Por eso acá, y vamos a sumar 3 versículos, ¿verdad? Para concluir, ¿verdad? ¿Qué calidad de salvación hizo Cristo para nosotros? El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitó el pecado del mundo, no de nadie, sino del mundo entero. ¿Cuánto pecado? Dice, a vosotros estando muertos en pecado en la incircuncisión de vuestra carne, él os dio vida juntamente con él, perdonándoos cuánto pecado. Todos los pecados, dice, todos los pecados. ¿Sí? Por eso Cristo quitó el pecado del mundo, pero ¿cuánto pecado? Todos los pecados del mundo para perdonarnos, ¿verdad? Sí, tercer versículo sería este, Hebreo capítulo 9, verso 12, y no por sangre de machos cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso la salvación que Cristo cumplió con su sangre es eterna, no temporal, no perdible. Una vez, pero para siempre, nos la regaló. Uno por la fe responde recibiéndola como la suya. Sin creer, no recibe. Con creer, sí, ya recibe que la salvación hecha por la sangre de Cristo, ¿verdad? Por eso 3 versículos sumando, San Juan 1:29, Colosenses 2:13, Hebreo capítulo 9, verso 12, sumando cómo sale. Todos los pecados del mundo fueron perdonados para siempre por la sangre del Cordero de Dios. Meditemos un poco. Aquí no se incluye mínima obra nuestra. Nuestra oración no se incluye. Nuestra petición, oración, confesión, bautismo, nuestra ofrenda, no. Nada obra nuestra mínima se pone aquí. Solo Cristo canceló todo. Cristo hizo todo su obra perfecta para salvarnos una vez para siempre. Por la sangre del Cordero. Todos nuestros pecados ya fueron cancelados para siempre, dice. Aquí no hay nada obra nuestra, absolutamente. Por eso esta salvación hecha por Cristo es perfecta. ¿Me explico? ¿Sí? Por eso, final de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos atestigua diciendo, Hebreo 10, capítulo 10, ¿verdad? Versículo 17 y 18, añade, ¿quién dice? El Espíritu Santo, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay nada ofrenda por el pecado, dice, absolutamente nada. Ya Cristo pagó por todo nuestro pecado en ese momento que Cristo ya derramó toda su sangre y murió. Ya nuestro pecado fue cancelado una vez para siempre ante Dios, ¿verdad? Por eso Cristo es el único camino, por el único camino se abrió. Nadie, nada puede hacer en el lugar de Cristo, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy el camino y la vida y la verdad. Por la verdad y la vida, nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el único. Porque Él cargó nuestro pecado y canceló en la cruz. Él ya pagó una vez para siempre por todo nuestro pecado. Pero para siempre ya se canceló. No hay nada que hacer nosotros para nuestra salvación, porque Cristo hizo todo. ¿Sí?
Por eso San Lucas 12, 49. Debe haber bautizado Cristo primero por Juan para quitar el pecado del mundo como cordero, ¿verdad? Cristo habla otra vez un bautismo más. Fuego vine a echar en la tierra y ¿qué quiero? Si ya se ha encendido, este fuego es amor de Cristo, amor de Dios, ¿verdad? Cristo vino y quiere prender ese fuego, amor de Dios en todo el mundo, ¿verdad? Por su salvación. Pues acá dice, de un bautismo, dice, de un bautismo tengo. ¿Qué es el bautizado? ¿Qué bautismo más? Cristo ya fue bautizado en agua por Juan Bautista, pero ocupa otro bautismo, ahora en su sangre. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Por eso no hay otra manera. Sin que Cristo muriera en la cruz, bautizado en su propia sangre, bañado en su sangre, zambullado en su sangre, no hay salvación. Por eso petición, oración, confesión y bautismo que hacen hoy en día millones de gente por su salvación. Todo engañado está. No es así. Solo Cristo tiene que pagar la paga del pecado en nosotros. Si no, no hay forma de la salvación a nadie. Cristo es el único. Por eso Cristo aún estaba bien entretenido por su muerte en la cruz. Cuando murió Cristo no solo sufre físicamente por el pecado del mundo que ya cargó en él, sino también se quedan eliminados de la comunión del Padre Santo. Porque Cristo va a ser como masa del pecado del mundo entero. ¿Verdad? Por eso Cristo ora 3 veces así, ¿verdad? Letra roja, iniciando aquí, comenzó a entristecerse Cristo, ¿verdad? Y a angustiarse en una gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, ¿verdad? Conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué copa? Copa de la muerte, Cristo en la cruz, ¿verdad? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo finaliza su oración, ¿verdad? Pidiendo que haga su voluntad del Padre. La voluntad del Padre, ¿qué es? Que Cristo muera. Como ya cargó nuestro pecado, tiene que pagar la paga del pecado del mundo con su muerte. Por eso Cristo final obedeció perfectamente y murió en la cruz. Por eso, ¿verdad? Cristo, estando en angustia, oraba también. Caía su sudor, ¿verdad? Como si fuera sangre. Así estaba tan golpeado, angustiado, pero Cristo no evita de la muerte. ¿Por qué? Con oración, petición, así tan, ¿verdad? Seriamente oró, pero con oración no puede cancelar la paga del pecado, que es la muerte. Sí o sí, Cristo tuvo que morir, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Por qué Cristo es tan terriblemente maltratado? ¿Sí? Ya cuando Cristo ya cargó el pecado del mundo, ya está yendo hacia Monte Calvario, marchando hacia Monte Calvario, ¿verdad? Entonces Dios lo trata como pecador en el lugar de ustedes. Ustedes tienen que estar en ese lugar donde Cristo fue azotado, golpeado, maltratados, ¿verdad? Entonces ya bien amenazado, ¿verdad? Cristo tiene que estar ahí, no es digno de estar ahí. Él es el santo Dios, encarnado, ¿verdad? Nunca pecó, no debería morir él. Ustedes y yo sí, ¿verdad? Porque habíamos nacido con pecado y hemos pecado toda la vida. Y hasta la muerte, ¿verdad? Nosotros llegamos a pecar. Entonces nosotros tenemos que morir. Cristo no, pero él murió de una forma tan cruel, maltratado así. ¿Qué es el propósito de matar a uno crucificándolo, sacando sangre? No cortando la cabeza, ¿verdad? No penetrando fondo del corazón, agujereando, ¿verdad? Sacar sangre y matar, no. Matar crucificándolo es sacando sangre poco a poco en toda parte del cuerpo y que muera al final. Una forma de matar un reo, peor manera es crucificación. Así Cristo mal, pero demasiadamente maltratado. ¿Por qué? Él fue ya ante la presencia de Dios totalmente culpabilizado por nuestro pecado que él ya cargó en él. Mal, pero maltratadísimo, ¿verdad? Final se presenta ante los judíos, ¿verdad? Ya que hacen maldad de judío,
pide que lo crucificara, ¿verdad? Matara, pero crucificándolo. Una forma, pero terrible. Maltratado. ¿Quién? Nuestro Dios llamado Jesucristo. El Dios encarnado, como Cordero, ya llegó aquí en la tierra y cargó nuestro pecado. En el cuerpo de Cristo ahora lleva pecado de la mujer adúltera, pecado de Pedro, pecado de Juan, pecado de, ¿verdad?, de todo malvado que hacen, esa maldad que están haciendo actualmente, también está cargado en el cuerpo de Cristo. Pecado de Adán, pecado de Abel, pecado de Abraham, pecado de Moisés, pecado de Elías, pecado de todo creyente incrédulo, pecado de, ¿verdad?, pasado y futuro, ¿verdad? Pecado pasado y presente y futuro, todo nuestro pecado ya fue colgado en el cuerpo de Cristo. Él tuvo que sufrir por nuestros pecados, siendo inocente, santo, perfecto, ¿verdad? No muere el Señor Jesucristo por su propio pecado, sino por nosotros. ¿Qué pide? Padre, perdónalos, dice. ¿Por qué el Señor pide esto? Él paga, cancela ahora, ¿verdad? Cancela nuestro pecado con su cruel muerte, ¿eh? Cancela nuestro pecado. El que tiene derecho a pedir al Padre que no nos perdone. El que cancela, ¿quién? Cristo. Así, Cristo, terriblemente, ¿verdad?, mal, pero malísimamente tratado, ¿verdad? Él cancela nuestro pecado. No nuestra petición, oración, confesión, nada obra nuestra. El Cristo paga con su sangre final, ¿verdad? Así Él no hubiera muerto, no hay salvación para nosotros, para nada. ¿Sí? Así, nombre del pecado de Cristo es Rey de los judíos, porque no haya nada pecado en él, para poner, ¿verdad?, en cartel de título de su pecado, con que se condena a él, ¿verdad? Único pecado que se puso ahí era Rey de los judíos. No puede ser, ¿verdad? Cristo ya realmente no solo Rey de los judíos, sino Rey del mundo entero, universo, Rey de reyes, Señor de señores él. No puede ser ese, ¿verdad?, título del pecado jamás. Absolutamente Cristo es inocente, perfecto y santo. Pues ahora ya Padre Dios lo desecha, lo saca, no se comunica. Por eso Cristo ahora está más sufrido y con una terrible soledad también, ¿verdad? Porque hasta Padre se da vuelta, dando espalda. Mi Dios, ¿por qué me desamparaste? Ese es el clamor que el Señor hace ahí, ¿verdad? Cristo dice, la última palabra, consumado es. ¿Qué fue consumado? El pago del pecado de todos nosotros, pasado, presente y futuro. Ahí Cristo cumplió su misión, salvar al mundo con su muerte. Y se entregó su espíritu, murió, ¿verdad? Nuestro Señor murió totalmente por todo nuestro pecado, una vez para siempre. Así nuestro Señor Jesucristo hizo su obra para salvar a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesucristo no la condenó a la mujer adúltera? San Juan capítulo 8 habla, ¿verdad? San Juan capítulo 8 está hablando de la mujer adúltera, quien encontró ya con Cristo en el templo, acusada por los fariseos y escribas. Pero Cristo, San Juan capítulo 1, primero encontró con Juan Bautista en el río Jordán. Como recién pasamos, San Juan capítulo 1, verso 29, que dice, el día siguiente Juan vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En San Juan 1, antes que Cristo encontrara con la mujer adúltera, había cargado el pecado del mundo entero en su cuerpo. Cuando fue bautizado por Juan Bautista,
¿verdad? Con decisión de morir Cristo, zambullado en agua, en el río Jordán. Ese entrar en agua significa morir castigado. ¿Por qué Cristo iba a ser castigado por quitar el pecado del mundo en un día en su cuerpo, como Cordero de Dios? Por eso cuando Cristo salió del agua del río Jordán como Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo, ¿a dónde va Cristo? Al monte Calvario. ¿Con cuántos años muere? Con 33 años. ¿Con cuántos años fue bautizado? Con 30 años. Por 3 años, ¿qué hacía Cristo? Cristo estaba haciendo por 3 años evangelizar, predicar. Hijo, tus pecados te son perdonados. Mujer, ni yo te condeno. Caso de mujer adúltera, ¿verdad? Cristo a nadie condenaba, porque el pecado del mundo entero, tiempo pasado, presente y futuro, todo pecado del mundo entero que nace después de Adán, está ya en el cuerpo de Cristo. Por eso Cristo final fue al monte Calvario y canceló. Antes de llegar Cristo a la crucificación, pero después de ser bautizado como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Cristo, San Juan 8, encuentra con una mujer adúltera. Todo el mundo la mira como pecadora, pero Cristo en ella no haya ningún pecado. ¿Por qué? Todo el pecado del mundo entero ya fue cargado en el cuerpo de Cristo. Yo tengo aquí un vaso, ese vaso, ¿verdad? Tiene agua. Esa agua no viene a uno, ¿verdad? En aire, siempre ocupa un envase para trasladarse, ¿verdad? Tengo agua aquí y tomo. Esa agua se viene en el envase, en el vaso. El pecado del mundo no se va en aire, en el cuerpo de Cristo, que es el envase. Por eso Cristo, siendo mismo Dios, Espíritu Santo, pero ocupa un envase, que es el cuerpo, para cargar nuestro pecado en él. Por eso al final, muriendo en la cruz, canceló todo nuestro pecado una vez, pero para siempre. Por eso Cristo ya nos mira a nosotros perdonado, justo, salvo, santo, limpio, ya. Así Cristo miró a la mujer adúltera sin pecado. ¿Por qué? Ella no muere. ¿Quién muere entonces? Cristo muere, ¿verdad? Cristo muere por todos nuestros pecados. ¿Me explico? Sí. Por eso, ahora Dios nos mira por la crucificación de Cristo. Dios nos mira como ya perdonado, porque Cristo canceló por su sangre. Con gran sufrimiento, gran pena y dolor pasando, pero al final, ¿verdad? En la cruz, perdiendo toda su sangre, murió. Antes de pagar al cuerpo muerto de Cristo, ¿verdad? Últimamente él como lanzó el soldado romano, ¿verdad? Al corazón. Salió toda agua y sangre, dice. Cristo murió, pero de una forma total, perdiendo toda su sangre. ¿Por qué? La paga del pecado es la muerte. Por eso ya como resultado viene, ¿verdad? Ya una situación muy importante, ya un poquito, ya ahora ya para terminar todo, ¿verdad? Sí. Sí, hoy ya entonces, ya para cerrar, hoy hasta aquí. Por eso ahora, tal, ¿verdad? Como dice Dios en la palabra, así como por la desobediencia, dice, así como por la desobediencia. ¿Cuál? ¿Quién desobedeció? Primer hombre llamado Adán, ¿verdad? Por la desobediencia de un hombre Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, en misma manera, ¿verdad? Por Adán fuimos pecadores, sin obra nuestra. Obra nuestra pecaminosa era como resultado de que uno nace como pecador. Igual, sin nuestra obra, ahora Cristo canceló en la cruz por todo nuestro pecado, ya por su obediencia, dice. Así también por la desobediencia de uno, Jesucristo, los muchos que somos serán constituidos justos, dice. Por eso, por la sangre de Cristo, somos justos, limpios, santos. Por eso Cristo se hizo, ¿verdad?, como una puente para conexión del mundo
al cielo santo, Cristo, porque Él canceló la paga del pecado de todos nosotros, ¿verdad? Por eso, por Cristo viene el camino, ¿verdad? La salvación eterna fue hecha por Él. Él nos lleva al reino eterno. Por eso nosotros, ¿con qué justicia entraremos al cielo? Por la justicia de la fe, no por obra. A nivel de nuestra obra ya fallada, no vale nada ante Dios. Por eso Cristo hizo obra perfecta hasta cancelar con su muerte nuestro pecado y cumpliendo la ley 100%. Él nos dio su justicia a nosotros. Él murió en el lugar de nosotros crucificado. Y tenemos fe en esta acción hecha por nuestro Señor. Por eso acá dice, más al que no obra, si no cree en aquel que en Él cree, ¿verdad? Aquel que justifica al impío, su pena es contada por justicia. Por eso no por nuestra obra, sino por la fe entramos al cielo. Porque Dios considera nuestra fe como una justicia con la cual sí podemos entrar al cielo. Sí, por eso, y realmente nuestro Señor Jesucristo ya cumplió su misión perfectamente, con su muerte, una vez para siempre. Sí, hoy hasta aquí, ¿verdad? Vamos a compartir como ustedes y mujer adúltera, como yo, todo el mundo entero, por la sangre de Cristo fuimos perdonados, ¿verdad? ¿Por qué Cristo no la condenó a la mujer adúltera? ¿Por qué? Cristo cargó el pecado de ella para siempre. ¿Por qué Dios nos condena a nosotros? Porque Cristo cargó nuestro pecado, con todo pecado de la mujer adúltera también. ¿Cuándo? Cuando Él fue bautizado en el Jordán, como Cordero de Dios, ¿verdad? Por Juan Bautista. Entonces, como Cordero de Dios que ya quitó el pecado del mundo. ¿Dónde cancela nuestro pecado que cargó Él? En la cruz con su muerte. Por lo cual, Cristo no se llama santo, limpio, justo. El que cree por fe entra, no cree por el rechazo de esa bendición, Él elige al fuego eterno. Ahora no depende de nuestra obra, sino depende de fe o incredulidad. Uno va al cielo o al fuego eterno. Sí, hasta aquí hoy compartimos.